contenido y figuras de primer nivel. Buenas noches, bienvenidos al programa número 86 de Economía al Cuadrado. Hoy vamos a tener un programa especial, porque vamos a hablar de el origen, el fracaso y el futuro del liberalismo, de las ideas de la libertad. Vamos a ver qué es la izquierda, qué es la derecha, qué rol tiene en ese juego de derecha e izquierda el liberalismo, contra qué se bate a duelo el liberalismo, para decirlo de alguna manera, qué es el conservadurismo, y en toda esta historia, qué juego le toca también al socialismo. Entonces, vamos a ir al grano, señor director, en este programa que pienso que puede ser muy interesante para la audiencia de Canal 22 y de Economía al Cuadrado, porque vamos a tocar temas que están muy confusos en la ciudadanía en general. Entonces, vayamos al primer chart, señor director, que habla sobre el origen del liberalismo. El liberalismo surgió como respuesta al mercantilismo, al feudalismo y a las monarquías autocráticas. Es muy sencillo. En el siglo XVII, mejor dicho, siglo XVII, en el 1600, Europa estaba caracterizada por tener reyes muy déspotas, donde había toda una red de terratenientes feudales y a su vez artesanatos que tenían monopolios de la producción y del comercio. Obviamente eso llevó a que Europa, ante esa falta de libertad, encima en el medio de la filosofía económica mercantilista, donde los países todos tenían que tener superávit comercial porque se consideraba que un país se enriquecía si le vendía a sus vecinos más de los que le compraba a sus vecinos, y viceversa, se empobrecía si les vendía menos de lo que les compraba. En ese marco vuelve o emerge, mejor dicho, las ideas de la libertad. Hay que tener en cuenta que las ideas de la libertad nacen en Inglaterra a mediados del siglo XVII, o sea, nacen coexistiendo prácticamente con la gran revolución de Inglaterra, menos conocida que la Revolución Francesa, pero mucho más importante que la Revolución Francesa. Las ideas nacen al mismo tiempo casi de la Revolución de Cromwell, y las ideas del liberalismo nacen para derrocar, tirar abajo las monarquías autocráticas, el feudalismo de los terratenientes y el monopolio de la producción y del comercio que estaba totalmente sindicalizado y que podía existir solamente si tenía el permiso de los reyes. Vayamos a seguir estudiando cómo surgen. Por favor, señor director, pongamos el segundo chart y nos vamos a encontrar que en este origen de las ideas de la libertad, el objetivo de las ideas de los liberales originales fue recuperar la libertad de los individuos en su máximo espectro. Desde el punto de vista económico, querían abolir todos los controles, todas las limitaciones a la producción y al comercio. Querían bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque se concebía que a mayor o a una máxima libertad, mayor sería el proceso de descubrimiento de ideas, de posibilidades, de nueva
y mejor producción. Y esto, con libertad de entrada y salida en el mercado, iba a generar más competencia. Y esa competencia iba a fomentar el crecimiento, la prosperidad y el desarrollo. De hecho, los primeros liberales fueron los levelers, los niveladores. Los levelers o niveladores de mediados del siglo XVII en Inglaterra son los primeros liberales. Fueron los primeros que se le plantaron a la monarquía con la guardia en términos boxísticos levantada y con los guantes de box puestos, preparados a darle pelea. Primero pelea filosófica, pelea intelectual y después pelea tangible en la realidad de todos los días. Ellos propulsaban que debería haber libertad, que debería haber igualdad de todos los seres humanos frente a la ley y defendían el derecho natural. El derecho natural, que es el derecho que en todo espacio temporal y físico pone a los individuos, más allá de su credo, más allá de su color, ante una situación de estricta igualdad frente a la ley. Y se concibe que el ser humano nace en libertad, que el ser humano tiene su primera propiedad, que su primera propiedad privada es su cuerpo, su energía y su fuerza de trabajo. Haciendo interactuar su propiedad privada del cuerpo con su propiedad privada de energía y su propiedad privada de la fuerza de trabajo con su raciocinio, que es lo que lo diferencia del resto de los animales, todo eso mezclado en un proceso de descubrimiento y de creación es lo que lo lleva al ser humano a transformar el entorno, a transformar la naturaleza que lo rodea. ¿Para qué? Para poder propiciarse los medios para alcanzar sus fines. ¿Cuáles son? Primero sobrevivir, después vivir, después progresar y finalmente desarrollarse. Y esto solamente es posible en un marco de igualdad frente a la ley, de total libertad y de total uso de esta propiedad privada que emerge del derecho natural. Posteriormente a los levelers, en este mismo siglo XVII, tenemos a John Locke, que es el primer autor que empieza a formalizar, a escribir las ideas de la libertad. Es, podríamos decir, una suerte de primer padre de las ideas de la libertad. Y claramente él lo que manifiesta es que estos derechos individuales, estos derechos naturales del ser humano son totalmente inalienables, no pueden ser cambiados por nada, no pueden ser violados y que ningún gobierno tiene que avanzar sobre ellos. Que de hecho, si algún gobierno lo hiciera, los súbditos de ese gobierno tendrían derecho de cambiar a ese gobierno que ha avasallado sus derechos naturales y derechos individuales. Qué importante que tomemos nota de esto, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo los argentinos, cómo los gobiernos avanzan sobre nuestros derechos naturales y nuestros derechos individuales. Pero, señor director, vayamos al tercer chart, que seguimos con el origen del liberalismo. En este tercer chart es muy interesante. El tercer eslabón están formados por John Trenchard y Thomas Gordon, que en la década ya de 1720, en el siglo XVIII, son considerados los verdaderos Whigs. Ellos escribieron las cartas de Catón. Catón es, o era, mejor dicho, el principal enemigo de Julio César,
el gran defensor de la República. Por eso ellos toman ese seudónimo. Y ellos claramente toman las ideas de Locke, pero son muchos más radicales. Ellos dicen que todo gobierno indefectiblemente tiende hacia la destrucción de los derechos individuales. De hecho, ellos plantean que toda la historia de la humanidad, a lo largo de esa historia de la humanidad, es un registro permanente de conflictos entre el poder y la libertad. Los gobiernos son enemigos de la libertad. A ver, es muy sencillo. Estas cartas de Catón son 144 ensayos que se publicaron en el London Journal y después en el British Journal. Tuvieron mucho éxito, ¿saben dónde? Nacen en Inglaterra. Pero estas ideas de las cartas de Catón, de los verdaderos Whigs, se exportan con gran éxito hacia las colonias de Estados Unidos. ¿Por qué tienen gran éxito? Porque Estados Unidos tenía un par de propiedades que hacían que las ideas de la libertad fueran recepcionadas aún más fuertemente que en su tierra de origen, Inglaterra. ¿Cuáles eran esas características? Sencillo. Estados Unidos no tenía, hablando mal y pronto, todo su territorio en manos de grandes terratenientes feudales. Punto número 1. Punto número 2. La burocracia gobernante de Estados Unidos era mucho menos aristócrata que la de Inglaterra. Entonces, la barrera de contención a estas verdaderas ideas revolucionarias, radicales, que eran las ideas de la libertad, eran mucho más bajas, pequeñas, que las que podría haber en Inglaterra. Por eso es que estas ideas prendieron fuertemente. A ver, no quiere decir que tampoco fue todo fácil en Estados Unidos. A ver, Estados Unidos tenía grandes tierras sin dueño, pero bueno, en teoría eran sin dueños. Las coronas las repartía. Después hubo americanos de la parte de la sociedad acomodada que también se dedicaron a repartir esas tierras, pero obviamente la situación como punto de partida era mucho más flexible y ofrecía menos trabas que las que había en Inglaterra. Señor director, seguimos con el origen del liberalismo. Vamos al cuarto chart, por favor, póngalo en pantalla. Hay que tener en cuenta, originalmente en Estados Unidos, la Revolución Americana nació como una revolución explícitamente libertaria. La revolución dio lugar, produjo en Estados Unidos gobiernos que tenían menos poderes que en cualquier otro país del mundo en aquel entonces. Los gobiernos que emergen de la Revolución Americana son los gobiernos que hasta ese entonces fueron los gobiernos que tuvieron las restricciones más fuertes a lo largo y a lo ancho de todo el globo terráqueo. A ver, esta revolución libertaria que da origen a la Revolución Americana, en su génesis, en su principio, encarnaba las ideas más radicales, las ideas de los cambios del fondo, las ideas de la esperanza. A ver, esto no quiere decir que esto iba a ser un lecho de rosas. De hecho, no fue un lecho de rosas, y estas ideas libertarias originales terminaron perdiendo terreno, quiero decir. La revolución fue en 1776 y hay 13 años donde
a lo largo de la evolución del gobierno original, las ideas libertarias fueron perdiendo volumen, fuerza. ¿Por qué? Porque los sectores conservadores de Estados Unidos en realidad no querían abandonar los privilegios que tenían, que tal vez eran menos privilegios que los que tenían en Inglaterra, las castas dominantes de Inglaterra, pero eran privilegios al fin. Entonces, estos sectores, ¿qué querían? Estos sectores querían una revolución, un gobierno americano, pero querían, hablando mal y pronto, instaurar un sistema económico a lo Inglaterra, pero sin Inglaterra. O sea, ellos querían manejar a su piacere, a su conveniencia, los controles mercantilistas que existían previamente bajo la corona británica. Ellos querían un mercado regulado, ellos querían un mercado donde hubiera que gestionar permisos para producir, para gestionar, que el gobierno comiera, se llevara recursos de esos permisos para producir, para comerciar. De hecho, tampoco estaban interesados en que no hubieran, en la desaparición total de los aranceles y de los impuestos. De hecho, fueron ganando terreno y se podría decir que hubo una contrarrevolución en 1790 y donde desde 1776 a 1790 no hubo gobierno central. Había 3 estados sin un gobierno federal central. En 1790 logran poner el gobierno central y federal, o sea, el gran gobierno. Pero volviendo a lo que estamos hablando, quiero avanzar un paso más. Señor director, vayamos al quinto chart. Hay claramente, el chart está partido a la izquierda y a la derecha. El liberalismo surge como la antítesis del conservadurismo. Es el enemigo número 1 del conservadurismo. El conservadurismo es el enemigo número 1 del liberalismo. El liberalismo, las ideas libertarias originales, como se muestra en este chart, están a la izquierda. El conservadurismo está a la derecha. De hecho, el liberalismo es el partido de la esperanza, de las ideas radicales, de la libertad, de la revolución industrial, del progreso de la humanidad. Cuando en 1779 se da la Revolución Francesa y da origen a la Asamblea, los partidarios de la idea de la libertad, del liberalismo, se sentaron a la izquierda. Y esto es filosofía de fondo. El liberalismo, al liberalismo, como decía Lord Acton, le importa el deber ser, lo que está bien, lo que debería ser. De hecho, Lord Acton, gran padre de las ideas de libertad, que a medida que fue pasando el tiempo, se volvió cada vez más revolucionario. Es el inventor de la frase que muchos se equivocan y se la asignan a Trotsky. Lord Acton definió al liberalismo como la revolución permanente. En cambio, el conservadurismo deseaba restaurar la sociedad con jerarquías, con un fuerte Estado, con un gran gobierno, teocracia, y no le daba para nada asco la división de castas sociales y la explotación de una clase por otra. Así fue como el conservadurismo, en esa asamblea que emergió de la Revolución Francesa en 1779, eran los amantes del viejo orden y se ubicaban a la derecha. El conservadurismo ama cuando le conviene a los señores conservadores el mercantilismo.
las trabas, las protecciones, los permisos. ¿Para qué? Para impedir que entren nuevos competidores a esos sectores o a esos negocios. Entonces ahí tenemos cómo los conservadores se alían con los burócratas del Estado para poder lucrar con el Estado. Y muchas veces se alían con los liberales para profesar del pico para afuera ideas de libre comercio, cuando las ideas de libre comercio no son enemigas de su propio bolsillo. Cuando son enemigas de su propio bolsillo, están en contra. Y acá se da algo que dio origen a la decadencia del liberalismo, que ya vamos a ver, que es el origen de la decadencia del liberalismo, de las ideas, de la libertad, es la alianza entre algunos liberales clásicos con los conservadores, que se alían para vender el liberalismo de la boca para afuera, cuando esas ideas liberales no tocan sus intereses económicos y no amenazan su posición dentro del entramado social, pero que se vuelven conservadores y están a favor de las trabas, los límites, los permisos y el status quo social, cuando las ideas liberales amenazan, primero, en la esfera económica, su billetera; segundo, cuando amenaza su posicionamiento social y su status quo en el entramado social imperante. Señor director, por favor, vayamos al siguiente chart, el chart número 6. Entonces, acá, como muestra este chart, ¿cuáles son los nuevos conservadores? Obviamente, ¿por qué decimos nuevos conservadores? Porque los nuevos conservadores aprenden del nuevo entorno y aceptan la revolución industrial. Entonces, la defienden también, hablan positivamente del bienestar general, del bienestar público, pero dicen que el libre mercado es malo, claro, porque amenaza sus intereses. Dicen que hay que sustituir el libre mercado y la entrada y la salida y la competencia en los mercados por la cooperación organizada. Sostienen que hay que reemplazar los principios liberales de paz y libre comercio que destruyen a la nación, y ellos pasan a glorificar el proteccionismo, la guerra, el imperio y las proezas militares. Es así como estos nuevos conservadores, desde la mitad del siglo XIX hacia el final del siglo XIX, empiezan a ganar terreno cada vez en forma más grande. Y obviamente sus aliados, los ganadores de estos nuevos conservadores, ya no son ni los señores feudales terratenientes del siglo XVII, ni los artesanos que tenían los permisos en el siglo XVII, sino que los ganadores son la burocracia, los burócratas del Estado, los industriales privilegiados que hacen negocios con el Estado, el ejército y los comerciantes también favorecidos por el intercambio comercial impulsado desde el Estado. Ni que hablar de las empresas que se dedicaban en este escenario a comerciar esclavos. ¿Cuál es el modelo de este nuevo orden? El Imperio Prusiano, Bismarck, en lo que hoy es Alemania. Y es muy interesante porque Bismarck es el que inventa el sistema de reparto de jubilación, no es de extrañar, es el que lleva a cabo, tomando las ideas originales de Lutero y también de Calvino en Suiza, la educación
pública, gratuita y obligatoria, donde se le empieza a enseñar a la gente el Dios Estado y se le empieza a enseñar a la gente que el Estado es imprescindible y que el Estado debe ser glorificado y obedecido. De hecho, este modelo de educación prusiano es el que toma como ejemplo Estados Unidos en Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra es al norte de Nueva York, yendo para el Boston, hacia el límite con Canadá, donde los sectores más conservadores puritanos copian la educación prusiana de Bismarck, pública, obligatoria y gratuita. En ese entorno se funda Harvard, por ejemplo, y ese es el modelo que copia Sarmiento acá en la Argentina. Volvamos, por favor, al siguiente chart, al chart 7, señor director. En esta grieta, en este Boca River, en este blanco y negro, en esta confrontación de enemigos máximos de ideas de la libertad por un lado a la izquierda e ideas conservadoras a la derecha, nace un engendro. Aparece y gana escena el socialismo. El socialismo se nutre de los dos polos, se nutre del liberalismo y del conservadurismo, pero es una nutrición anabólica, enfermante. ¿Por qué? Porque es un movimiento híbrido condenado a fracasar, como mostró 100 años más tarde von Mises. ¿Por qué digo esto? Porque toma los objetivos liberales, como por ejemplo la libertad, la paz, la armonía industrial, el crecimiento, pero los intenta obtener con conservadurismo, estatismo, colectivismo, privilegios jerárquicos. Y además, como si todo esto fuera poco, el socialismo se lleva puesto los derechos naturales, hace que los individuos se rompa el precepto máximo, más importante del liberalismo, que todo ser humano sea igual ante la ley. El socialismo crea dos castas de ciudadanos, ciudadanos de primera A, ciudadanos de primera B. En la primera A, los burócratas del Estado, privilegiados frente a la legislación positiva que ellos mismos dictan. El resto de los ciudadanos, ciudadanos de categoría B, C y D. Los socialistas se volvieron bruscamente hacia la derecha. ¿Por qué? Porque se vuelven conservadores. Ellos pretenden seguir manteniendo ¿qué? Lo que había que cambiar. El gran gobierno, el gran Estado, el Estado avanzando sobre los individuos. Bueno, todo esto lo llevan al máximo de la expresión posible, atentando contra el capitalismo mediante controles, prebendas, permisos. O sea, terminaron siendo un canto máximo hacia el mantenimiento del status quo, del mantenimiento del gobierno avasallando a los individuos, avasallando sobre los derechos naturales del ser humano. O sea, el socialismo se alió a la derecha y se volvió lo más conservador. Pasamos al siguiente chart, por favor, señor director. Entonces, hay que entender que en toda esta situación, cuando los liberales clásicos se alían a los conservadores, empieza la decadencia del liberalismo clásico, porque se alía con sus enemigos más fuertes, que son los conservadores, en supuesta lucha contra los socialistas, cuando los conservadores y los socialistas, en realidad, de diferentes maneras, con sus diferencias, encarnan
el mantenimiento del status quo. Entonces, el problema, y esto es el gran problema que lleva a la perdición en las ideas de la libertad, esa alianza del liberalismo con su enemigo máximo, que es el conservadurismo, luchando contra el socialismo, que en realidad es la encarnación del máximo conservadurismo y, en consecuencia, derechismo, hace que las ideas de la libertad pierdan su principal activo. Las ideas de la libertad y las ideas liberales dejaron de ser el partido de la esperanza, dejaron de ser el partido radical y le entregaron ese rol, y este es el principal error, le entregaron el rol de partido de la esperanza, del cambio radical, de la revolución permanente a un engendro inviable llamado socialismo, que en realidad no es otra cosa que el engrandecimiento máximo del conservadurismo de derecha en su máxima exponencia, que es el Estado en su máxima expresión, el gobierno grande en esencia, el gobierno avasallando los derechos individuales y naturales del ser humano. Vayamos al anteúltimo chart, el 9. Entonces, el problema es que esta decadencia del liberalismo, señores, se debe a que el liberalismo abandonó la filosofía de los derechos naturales, del deber ser, de lo que está bien, y la cambió por el utilitarismo tecnocrático. Y además se abrazó al darwinismo social. O sea, ¿qué quiere decir? Dejamos de ser liberales partidarios de los derechos naturales, que buscaban lo que estaba bien, lo moral, lo justo, que nos aferrábamos a un principio puro, procurando que los cambios fueran fuertes, radicales, persiguiendo un abolicionismo total del status quo imperante, y nos conformamos con el utilitarismo. O sea, lograr las cosas o concebir a la libertad no como un fin moral y ético, sino como cierto medio para lograr que las cosas no cambien y queden como están, con solo impedir ir hacia el socialismo. Cuando el sistema de la democracia nos lleva al socialismo per se. El problema es que el utilitarismo, que vive haciendo análisis de numeritos, de costos y beneficios, es el aliado fundamental del intervencionismo. Si uno persigue determinados numeritos, ya sea de contagiados o de enfermos, ya sea de empleo o de PBI, y eso es el centro neurálgico de las ideas, eso nos lleva a más y más intervencionismo. En cambio, si perseguimos ideas de fondo y nos preocupa solamente el deber ser, lo que está bien, la ética y la moral, no nos guiamos por numeritos, vamos hacia los cambios de fondo. Y aquí cierro con el último chart. Señores, el darwinismo social y el utilitarismo del liberalismo clásico de hoy en día, aliado del conservadurismo, es un seguro para que nada cambie. Y el socialismo, que es conservadurismo al máximo exponente, nos lleve puesto. Piensen, señores, nunca ninguna casta dominante jamás entregó el poder en forma voluntaria. Jamás los cambios se hicieron desde adentro del sistema. Nunca se hicieron desde arriba hacia abajo. Los cambios se hacen con revoluciones. Y las revoluciones tienen dos eslabones:
primero desde el intelecto, desde la filosofía, desde las ideas. Hay que deslegitimar el sistema. Y después hay que llevar el sistema hacia la revolución, propiciando los cambios desde afuera y desde abajo. Pero, última reflexión, los defensores de las ideas libertarias en serio, de las que están basadas en la moral y la ética de la libertad, queremos cambios radicales, de fondo. Y eso, para lograrlos, tenemos que ser optimistas, siempre optimistas, pensar que se van a lograr y movernos en ese sentido, que su logro va a estar solamente en el largo plazo. Si nos volvemos pesimistas, nos volcamos indefectiblemente al corto plazo. Y si nos volcamos al corto plazo, eso es utilitarismo, eso es fracaso, eso es, nos llevan puestos los conservadores, que son nuestros principales enemigos, y los socialistas, que son en esencia los más conservadores de todas. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy y más economía al cuadrado la próxima semana. Hasta la próxima semana. Nos vemos.